Emprendimos un camino de vinculación más directa con las necesidades de los italianos en el exterior y tuvimos el atrevimiento entre varios de nosotros en América del Sur a generar un partido, una lista que solamente represente intereses de los italianos en el exterior, para no mezclar con temas políticos directamente a Italia, sino para defender esos intereses concretos de los diáspora, italianos, digamos, que estamos en el exterior, que se hace un aporte muy grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de difusión, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de inmigraciones. Entonces nos parecía interesante recomponer desde distintas ópticas y cada uno tenía su margen más a la izquierda, más a la derecha, más de centro, en mi caso democristiano, pero convocando en general a los italianos en el exterior. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa distinto, vamos a hablar con una persona conocida del ámbito político, no solamente nacional, sino también internacional, y un representante de su comunidad en Uruguay. Vamos a hablar, para resistirnos a la nada, con el arquitecto Álvaro Lamorte. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar compartiendo con ustedes. Lo mismo digo. Ha tenido una carrera absolutamente, quiero decir, ecléctica, ¿no? Incidió en la política uruguaya, fue candidato a la presidencia, sí, a la diputación por Italia. Sí. ¿Cómo está esa situación de tener las dos nacionalidades? Estamos, como muchos de los uruguayos que somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, la mayoría de nosotros como uruguayos tenemos esa característica que por supuesto que la conocemos y cada uno de nosotros la vivimos. En mi caso, como hijo de un inmigrante italiano del dopoguerra, que es prácticamente donde vino una oleada tan importante, ¿no?, del sur de Italia, de la Lucania, y que bueno, lo típico de estar trabajando aquí en Uruguay, de transmitirnos los valores a nivel cultural de lo que es lo italiano, pero también a querer esta patria, y ellos estaban muy agradecidos como inmigrantes de haber llegado acá y que el Uruguay les diera la oportunidad de Pues su familia materna también es italiana, pero ya había llegado antes. También italiana, pero ya estaba hace 2 generaciones aquí en Uruguay, y bueno, una generación de músicos, por el lado sí, el apellido de Caro, me contaba. Ruso-mano de Caro. Los de Caro son bueno, son los que instrumentalizaron un poco el tango. Antes era de guitarra y bandoneón y después vino la orquesta típica. Ellos eran pianistas, violinistas. Entonces, bueno, hay toda una característica ahí de inmigración, que es eso, el esfuerzo, el trabajo, los valores, el estudio, superar de repente esa generación y tratar de prepararse, estudiar. En el caso nuestro de la parte de la universidad era todo un desafío, sí, claro, también en toda la familia. Entonces, es famoso el caso de los hijos de inmigrantes, como nacen destinados a tener que estudiar. Claro. Pero bueno, en mi caso, mi padre se recibió acá también de instalador sanitario en la UTU, trabajaba, estudiaba. Y bueno, estaba vinculado a la construcción y ahí me picó el bichito de la arquitectura, que me gustó muchísimo, y bueno, lo acompañaba desde muy joven a mi padre en las obras, entonces ahí vas agarrando el gusto a lo que es la construcción y también el diseño, y bueno, me recibí de arquitecto trabajando y estudiando como muchos tantos uruguayos. Pasa que la arquitectura es una carrera de largo aliento también, ¿no? Sí. Es muy difícil recibirse en pocos años. Sí, en el promedio, cuando nosotros lo estábamos haciendo, eran 11 años, 11, 12 años. Ya desde ahí, bueno, también participábamos de lo que era
Después hubo una apertura, la apertura democrática, estábamos también trabajando a nivel estudiantil. Y ahí, bueno, empezamos en el tema político, que con el compromiso ese también de lo colectivo, ¿no? El italiano tuvo siempre una tradición de solidaridad y de compromiso no solo individual, que era ese inmigrante que tenía que salir adelante, sino también con costumbres bastante colectivas, que, bueno, distintas colectividades aportaron eso, en donde, por ejemplo, yo que sé, ibas a ayudar al paisano que no se había hecho la casa, ibas a hacerle la planchada y hacías el asado, iban todos, lo ayudaban, no sé, valores que se fueron transmitiendo, pero que más allá de lo individual y esa necesidad de salir adelante como personas y como familia, también no dejaban de lado el hecho de coparticipar y de alguna manera estarse apoyando, generando todas las asociaciones italianas acá en Uruguay, ¿no? De acuerdo, que hay un montón, ¿no? Hay muchísimas. En este momento todavía subsisten más de 65 asociaciones, muchas de ellas con patrimonio, con casas, con cosas históricas, por todo el interior del país, con un patrimonio tanto cultural como material importante. Y del que Uruguay es tributario, ¿no? Al patrimonio cultural, quiero decir. Claro, claro, claro. Y bueno, ni que hablar en la arquitectura, todo el aporte de los italianos en la arquitectura ¿No del fueron Uruguay, maestros italianos los que vinieron para hacer el Palacio Legislativo? El Palacio Legislativo, el arquitecto Giuseppe Meano, es un arquitecto italiano que hizo acá el Palacio Legislativo acá en Uruguay, y también el de Argentina. Y también es muy parecido, tiene algunas cosas y algunos diseños interiores en donde prácticamente inclusive algún artesano trabajó acá y trabajaron allá, porque venían no solo con eso, sino con la infraestructura de gente que sabía oficios desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del yeso, del bronce, de las esculturas, ¿no?, que hay en el palacio. Bueno, el Palacio Salvo, hay un montón de italianos, tanto ingenieros como arquitectos, que participaron de cosas emblemáticas que nosotros como uruguayos también nos sentimos identificados con todo ese trabajo, ¿no?, de arquitectura, pero en todas las áreas, en el área gastronómica, ni que hablar, con la comida mediterránea italiana, ¿no?, en el área cultural, en el área de la música. Pensar en Uruguay sin ravioles y sin pizza no se puede. Por eso, y además desde el lunfardo hasta el tango está influenciado netamente por lo que es esa cultura también de presencia de inmigración italiana acá en Uruguay. Y bueno, eso nos va marcando cuando había un desafío de que por primera vez en el mundo los italianos que estaban en el exterior podían tener el derecho cívico de votar. También nos involucramos y empezamos a trabajar no solo en asociaciones, no solo en lo social, digamos, de la colectividad, sino que habíamos participado de distintos eventos, como por ejemplo fundamos el Sportivo Italiano Universitario, ese Sportivo italiano que después... ¿De la Liga? De la Liga, pero que después estuvo también en la parte profesional y después compitió en ligas nacionales también. Y bueno, desde distintos aspectos me llevó a estar participando también en el compromiso de dar una respuesta política para alcanzar soluciones, expectativas, proyectos de la colectividad en lo que tenía que ver a ese momento, ya hace más de 20 años, y fuimos los primeros que participamos en la elección de los italianos en el exterior, representando a América del Sur, donde se eligen diputados y senadores, pero no es que en la votación se incida quién va a ser diputado por Milán o por Roma, es una representación por América del Sur. Hay una cuota aparte de senadores y diputados que se eligen. Una suerte de departamento 20. De distintos departamentos. Está Norteamérica, está que sí, como sería en Uruguay siempre se habló del departamento número 20. Ahí está, si lo volcamos a lo que estamos pensando políticamente acá en Uruguay, y bueno, donde hay una participación en este caso y son millones de italianos en el mundo. Acá en Uruguay que tenemos la doble ciudadanía, 130.000. ¿Y eso numéricamente alcanza para un diputado? Sí, pero no votamos de Uruguay solo. O sea, nuestra circunscripción es toda América del Sur. El movimiento nuestro, que es el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior,
conjugó distintos aspectos en prácticamente toda América y estamos trabajando conjuntamente con Argentina, con Brasil, con Venezuela, con Chile, con Paraguay. Argentina debe ser la comunidad italiana Argentina, más grande en Sudamérica, Argentina, ¿no? sí, 1.300.000. Son 10 veces más los ciudadanos italianos. Y bueno, eso nos permitió ir ganando en las distintas etapas, por suerte consolidando todo ese trabajo. Pudimos llegar a la posibilidad de tener representación en todos los comités, que son los comitatos dell'Italiani all'estero, que son, digamos, la representación de la colectividad en cada lugar. Entonces, que tiene, digamos, vinculación con las autoridades italianas, que tiene vinculación con las asociaciones, con el Instituto Italiano de Cultura, con la Escuela Italiana, digamos, con todos los ámbitos en donde se desarrolla la colectividad y donde se tiene el contacto con las autoridades italianas que mandan los fondos. Italia ha sido muy generosa y ha generado siempre un vínculo con Uruguay muy importante, en donde está presente todo el apoyo de la parte de cultura, inclusive tuvo representación de la RAI aquí en Uruguay para toda América Latina. Bueno, está siempre presente, el Instituto Italiano de Cultura trabaja arduamente y se dan muchas veces... Quizás el Instituto Italiano de Cultura sea la organización con más exposición, ¿no? Del punto de vista cultural, sí. Del punto de vista cultural, sí. Del punto de vista educativo... No, digamos, y mediático también sí, es quizás la institución de la que más se habla. Está presente y tiene desde cine hasta teatro, hasta obras, hasta artistas que vienen desde Europa de mucha calidad, que si uno tiene que ir a ver un espectáculo de esos a Europa salen unos cuantos euros y acá de repente se trae y se le brinda a la colectividad y no a la colectividad, es abierto para todo público. Bueno, ahora en un par de meses se va a estrenar en Uruguay, en el FIDAE, estreno para Uruguay, una obra que a nivel mundial se estrenó en el Piccolo Teatro de Milán por un dramaturgo uruguayo, Sergio Blanco. Claro, claro, ¿no? Y hay actividades que nos vinculan mucho, por ejemplo ahora en Florida va a haber una actividad, por ejemplo, donde está presente un bandoneonista uruguayo, pero que trabajó, por ejemplo, en la película Il Postino italiana. Entonces, no sé, siempre hay intercambios muy interesantes y que aportan y que, bueno, hay mucha gente que se vincula a través de eso, ¿no? Entonces, estamos trabajando constantemente, el comité en Montevideo es muy activo también, hubo elecciones, tuve la alegría de ser votado mayoritariamente y nuestro grupo tener la mayoría y la representación del comité aquí en Uruguay. Y también representamos a nivel del Comitato Italiano all'estero, pero en Roma, en donde van de todo el mundo para hablar con diputados, con senadores, con ministros, y ahí se escucha a toda la italianidad en el mundo. Entonces, ¿Es una suerte de lobby o es una institución política oficial? Es institución política oficial en la cual yo ya representé un periodo por parte del gobierno italiano, nombrado directamente por el gobierno italiano, por los ministros, y actualmente elegido por Uruguay para representar en ese comitato en Roma, en donde 2 o 3 veces al año nos juntamos y generamos distintas alternativas, desde derechos de los italianos en el mundo hasta todo el tema tramitaciones consulares, los servicios que se brindan. Y, por ejemplo, en ese trabajo logramos, por un lado, consolidar, por ejemplo, la incidencia de Uruguay en América Latina y esa representación en Italia, que nos permitió, por ejemplo, recuperar una de las cosas más importantes para Uruguay, que se había cerrado el consulado en Italia, de Italia aquí en Uruguay, y nosotros logramos reabrir esa sede consular, logramos los fondos, logramos la construcción de 750 metros cuadrados para la atención al público, en donde se hacen ciudadanías, se hacen los pasaportes, legalización de documentos, bueno, todo el trámite ese que se utiliza mucho por parte de los uruguayos y sobre todo tener una atención digna, que actualmente se tenía solamente una oficina que cumplía esas funciones dentro de la embajada y había que esperar afuera en pleno invierno, gente mayor, niños quedaban afuera, no se podía convocar más empleados. Entonces,
Para nosotros fue un logro histórico tener esa construcción, agradecer al gobierno de Italia esa colaboración esencialmente de recursos, que fueron más de 2 millones de euros, o sea, un tema importante, y que nos permitió hace pocos días, el 27 de julio, inaugurar ese edificio aquí en Montevideo, detrás de la actual embajada. La embajada actual sale por la calle Lamas, por la calle Yauri y por la calle Cardona, que es una calle cortita que está ahí atrás. Un predio fabuloso. En donde hay colegios, está el colegio de la colectividad judía, justamente ahí. Mi escuela estaba pegada a la embajada, pero Ahí ahora hay está, un edificio. Ahí está. Aldo, ¿sabes que se nos fue el primer bloque? Bueno. Enseguida volvemos. ¿Cómo no? Gracias. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con el arquitecto Aldo Lamorte. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, Asia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos resistiéndonos a la nada con el arquitecto Aldo Lamorte. Aldo, veníamos hablando de distintos temas, sobre todo de tu actividad política ítalo-uruguaya. Y tú acá sos una persona muy asociada a la democracia cristiana. ¿Con qué partido tú te asocias o te afiliás o te identificás en Italia? Bueno, nosotros estuvimos trabajando conjuntamente con la democracia cristiana en Italia, con Casini, que era un candidato inclusive a primer ministro, estuvimos trabajando conjuntamente y luego emprendimos un camino de vinculación más directa con las necesidades de los italianos en el exterior y tuvimos el atrevimiento entre varios de nosotros en América del Sur a generar un partido, una lista que solamente represente intereses de los italianos en el exterior, para no mezclar con temas políticos directamente a Italia, sino para defender esos intereses concretos de los italianos que estamos en el exterior, que se hace un aporte muy grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de difusión, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de inmigraciones. Entonces nos parecía interesante recomponer desde distintas ópticas y cada uno tenía su margen más a la izquierda, más a la derecha, más de centro, en mi caso democristiano, pero convocando en general a los italianos en el exterior. Y eso nos permitió ser una mayoría de todas aquí, las líneas políticas. De todas las líneas políticas que tienen también su representante y es muy válido. Nosotros simplemente decíamos que queríamos poner el acento en algo que nos parecía importante, que era defender esos intereses de los italianos en el exterior, que tienen, bueno, un matiz, por supuesto comparten otras cosas con los italianos en general, pero tienen el matiz... Bueno, el concepto de Ius Sanguini lo hemos heredado nosotros en Uruguay. Sí, es uruguayo el que es hijo uruguayo. Claro.
que hay todo un tema, porque viste, ahora es complejo. En Italia se ha dado el ius solis también, que es solamente el que, bueno, el que nace acá. El que está, bueno, está. Entonces, hay toda una inmigración que en la mayoría de los casos es gente de bien y gente que está por circunstancias, como nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron que emigrar por distintos temas, de guerra, de lo que sea. Pero también hay una inmigración bastante compleja, en donde, sobre todo del África y sobre todo árabe, de un tema cultural muy complejo, de gente que, viste, tiene una emigración a Italia, pero no acepta el cristianismo, no acepta, por más que es libre allá y cada uno es de la religión que quiere, pero toman una actitud muy, digamos, no tolerante con el lugar donde tú fuiste. Entonces, se están generando problemas muy es algo que complejos. en Francia sería dificilísimo de plantear, Claro, porque claro. Francia tiene la actitud de tratar mal al inmigrante y tratar mal al que se queja de eso. No, es una situación bastante extraña, ¿viste? Porque, por ejemplo, Italia recoge prácticamente toda la gente que sale en esos barcos que aparecen por el Mediterráneo a la deriva. Bueno, ellos Han habido casos muy complejos, y humanamente muy complejos, pero fíjate que, bueno, Italia toma el compromiso, los recibe, le da educación, le da un lugar donde estar, le permite desarrollarse ahí, por supuesto sabiendo su cultura también de migración, o sea, lo tiene a flor de piel, pero esa misma persona es la que dice, no, mire, usted me está atendiendo en este hospital, pero tiene una cruz, sáquela, porque a mí me ofende, usted no puede, en el colegio a mí me tiene que dar tal cosa, tal otra. Toman actitudes ¿viste? complejas. Sí, es un problema que está dando en toda Europa, ¿no? De resolver. Entonces, bueno, ahora se está repensando y en Italia primero convocando al resto de los países de Europa, porque dice, mira, está bien que vienen acá, viene 1 millón de personas escapadas de otros lados y llegan a Italia, pero bueno, vamos a repartirnos un poco la inmigración, pero los otros países ahora con la guerra, también esto de Ucrania y demás, están viniendo del otro lado y de la propia Europa están llegando gente. Es un tema muy, muy complejo. Bueno, pero la inmigración africana ha ido a toda Europa, hasta Suecia. Sí, pero Italia tiene el lugar especialmente donde por la proximidad del sur y por la proximidad llegan en barco y llegan todo ese Mediterráneo que, bueno, es la flota de la República Italiana la que recoge la gente ahí y después hay veces que no pueden pasar porque no tienen papeles, o sea, no tienen documentación, no se los da. Y bueno, es lo que está haciendo Italia, es administrando esa situación y viendo de qué manera poder darle una respuesta también humana a esa gente y bueno, y sacar también las situaciones que son complejas o que son problemáticas y que tienen otro viso o otro carácter que no es necesariamente de gente que va a trabajar, sino que está metido en drogas, que está metido en armas, que está metido... Es otro negocio, no tiene nada que ver con la situación del inmigrante. Bueno, al menos en las películas eso no es nuevo para Italia. No, por supuesto, siempre ha sido peinada culturalmente desde los etruscos, los cartagineses, los fenicios. Sí, absolutamente. Todo es lo lindo que tiene y es la linda conjunción también de haber tenido todas esas culturas dentro. Y esa historia tan larga, ¿no? Y esa cosa que uno va caminando, va pisando en un lado y es un resto griego, un resto cartaginés, un resto etrusco. Vas al pueblo de mi padre que está perdido ahí en el sur, en Ripacándida, que es Ripa de Cándida, que era una fuente de agua que los ejércitos romanos paraban ahí. Y está la casa de Horacio, el poeta, caminás otro poco y hay todas ruinas etruscas. Y era un pueblito perdido ahí en la inmensidad de todos esos montes que hay ahí en el sur, en el Vulture, precioso, ¿no? Re lindo, y eso se nota, ese peinado a lo largo de los siglos y de los miles de años, en donde, por ejemplo, ahí en el sur está una de las ciudades
del punto de vista humano, más antiguas, de donde el ser humano ininterrumpidamente, desde el Neolítico hasta ahora, ha habido presencia humana, que es la ciudad de Matera, que fue la ciudad cultural hace 2 años, la ciudad cultural en Europa, por ejemplo, que es ese lugar de Italia, en el sur, donde están todavía las cavernas, están todavía toda la parte de esa historia neolítica hasta ahora. Así que imagínate si habrá pasado un montón de gente. Recién tú comentabas el problema de la inmigración. Italia fue muy golpeada por la pandemia también. Sí, no, fue golpeada muy fuerte y sobre todo el norte. Y toda la parte de la Lombardía pegó de una manera contundente. ¿Por qué están los aeropuertos? ¿Por qué fue? Llegaron de aeropuertos de China muchos empresarios y cosas que tienen también históricamente una relación con China. Desde Marco Polo. Marco Polo hasta el Camino de la Seda, y todo el tema ese. Pero que bueno, Venecia siempre fue antes de a banda letra, un hub cultural y comercial. Por supuesto, por supuesto. De hecho, Colón salió a buscar las especiarías para tratar de no pasar por Venecia. Por ahí. Y pagar los impuestos, obviamente. Y fíjate que fue gente que por distintas circunstancias de guerra, el pueblo véneto, el pueblo veneciano, lo dejaron ahí en un pantano, que era el peor lugar para... Y prosperar. Y desde el pantano generaron una república veneciana que fue, hasta hoy vemos todo el desarrollo comercial, potencial también que hicieron, que no fue a través de la guerra, sino a través del comercio, con un respaldo, sí, de potencialidad, de respuesta, en todo caso, desde el punto de vista armado, pero siempre comerciando, trabajando. Sí, y con política fuerte. El Dux de Venecia era famoso por acá la Inquisición, ¿no? Hay cosas que la Serenísima se manejaba con sus reglas. También, muy duro y muy fuerte todos los líderes venecianos. Pero bueno, ves cultura e historia, ni que hablar del Imperio Romano y de Roma, como cultura del Mediterráneo, ¿no? Junto con Grecia, son temas de desarrollo que esa cultura italiana nos llega hasta hoy en distintas áreas, desde lo legal hasta lo sí, por cultural. Supuesto. Y sin irse tan lejos. Y lo político, ¿no? Lo político está esa creación entre Grecia y el centro de Roma, cine, que es Italia. Claro. Una creación política también de la polis y de cómo ir llevando adelante eso, los senadores, los diputados, quiénes representaban, cómo era la democracia, todo un tema de desarrollo concepto de muy república. Interesante, la república, que hasta el día de hoy, todos estamos involucrados también en ir transformando esa realidad y proyectándola al futuro. Aldo, se nos acabó el segundo bloque, pero quiero hacer una preguntita, esto que estamos hablando la próxima. Sí. Seguimos resistiéndonos a la nada con Aldo Lamorte. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blu. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, Asia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
Seguimos resistiéndonos a la nada con el arquitecto Aldo Lamorte. Aldo, me quedó pendiente una cosa que veníamos hablando, estábamos hablando de toda la situación política y el problema que recibió Italia, sobre todo con la pandemia. ¿Qué momento está viviendo Italia ahora y qué, digamos, relación guarda con esa diáspora que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, de interacción económica y eso. Porque sé que siempre, cultural y afectivamente, el lazo debe ser de los más fuertes que hay. Claro, claro, eso está presente siempre. Hay representación diplomática en muchísimos países y todos en donde hay representación está esa colectividad italiana que también colabora, intercambia, interayuda. Y aquí en Italia ha marcado una inversión muy grande siempre en varios aspectos, del punto de vista de inversión, de cultura, como hablábamos hoy, está presente en todos los países, del punto de vista de lo que es también la relación de turismo, inclusive la relación del turismo de las raíces, ¿no? El ir a conocer el pueblo de tus ancestros. De los ancestros, que es muy interesante porque, bueno, no es que vas solo, sino que te reciben en el lugar, te da una visibilidad afectiva también de cómo llegar hasta ahí, ese lugar que representó la familia hace 2 o 3 generaciones, ¿no? Y después hay una presencia comercial a través de sus empresas, pero también a través de todo lo que es la representación diplomática para estar intercambiando temas que van desde tecnología, basta hablar de, por ejemplo, el robot Da Vinci en medicina. Me acuerdo perfectamente. ¿No? Se instaló en el Senado italiano. Exacto, que da una prestación Era muy un robot que permitía hacer tecnológica. cirugías a distancia. Exactamente. Bueno, desde el área de salud hasta el área comercial, está siempre presente y eso va en incremento e influye mucho que haya italianos y el Made in Italy se respeta no solamente por la colectividad italiana, sino que se aprecia. No, es una marca propia, digo. Se aprecia muchísimo. En diseño, Made in Italy, Made in France es el mundo. Sí. Italia tiene una vanguardia muy importante que justamente viene de toda esa rica historia que se traslada en el tiempo, pero que, digamos, se actualiza en este momento, ¿no? A través de las universidades. La Universidad de Bolonia es la universidad más antigua de toda Europa, en donde muchas veces nosotros hablamos de Harvard o hablamos de otras universidades que no suenan más, pero universidades que dan becas y, por ejemplo, el relacionamiento con los jóvenes es muy importante porque hay becas todos los años en todas las universidades, en todos los para descendientes italianos y para latinoamericanos, por ejemplo. Para toda Latinoamérica se le da becas independientemente de que sea italiano o no, que a un joven le puede cambiar la vida tener Eso una... es relativamente poco difundido. Bueno, nosotros estamos intentando difundirlo para que se llegue, porque hay veces que, por ejemplo, no se cubren esas becas. Hay que tener un mínimo de conocimiento o en italiano o en inglés. Pero bueno, esas becas están, son muy importantes y han participado mucha gente. Y bueno, esa es otra beta en donde el relacionamiento a través de la formación profesional o en algunas áreas, por ejemplo, de la comunicación, en áreas de cine, teatro, que también Italia tiene una vanguardia muy interesante a través de años. Nosotros tenemos todavía el recuerdo de toda la vanguardia del neorrealismo italiano que marcó. Cinecittà. Hace poco justo tuve una entrevista que me hicieron en la RAI en Italia y pasábamos, tienen todos los galpones esos donde trabajan. Es una ciudad. Actualmente hay algunas por ejemplo, por Canal 5 se pasa El Comisario Montalbano, que es una serie internacional que se filma también por gente de Estados Unidos, pero se habla en siciliano y se transmite a todo el mundo en italiano o en español, que llega hasta acá y lo podemos ver en Uruguay. Aldo, venías contándome respecto de esta gran, digamos, no quiero usar la palabra inversión porque es hablar solo de la parte económica, pero este gran involucramiento que tiene Italia en lo cultural, que se refleja en lo económico. Pero déjame decirte que en la parte de difundir eso se han quedado atrás. Porque
sería bueno, por ejemplo, que no quedaran becas sin cubrir. Sí, claro, las becas es un tema muy importante, pero como te comentaba, tenemos todos los años becas para latinoamericanos, becas para descendientes de italianos en las universidades y los politécnicos de toda Italia, tanto del sur como del norte, la Universidad de Bolonia. O sea que hay un esfuerzo muy grande también en la parte de formación y la formación de jóvenes, que sería interesante que entren a la página de la embajada, que ahí están todos los llamados a becas. Entrar un ratito nomás, claro. Están todas ahí, y bueno, de acuerdo a uno están en la parte de comunicación, en la parte de cine, en la parte de teatro, también de música. O sea, hay distintas áreas que pueden interesarle mucho a los jóvenes. Tú sabes que un viejo catedrático de la Facultad de Química, el doctor Cano Marota, que fue, para descanse, uno de los fundadores de las ciencias alimentarias en Uruguay, se doctoró en enología en Italia. Claro, claro. No, y hay cultura... Estoy hablando de algo que en aquella década no era fácil. Sí, pero ponele a nivel de los vinos, por ejemplo. Bueno, era un enólogo, por eso, ¿no? Sí. A nivel de los vinos hay mucho desarrollo en toda la parte, alimenticia, por supuesto. Bueno, acá quedan los apellidos de por lo menos la mitad de las bodegas italianas. Italianas, y la costumbre de todos los paisanos nuestros haciendo vino. Con mi padre hacíamos el vino casero, y además era un orgullo cultural y social el hecho de poder convidar a un amigo, a la familia, con el vino propio que vino, claro. vos hacías. Y hoy cuando vamos allá y visitamos cualquier región de Italia, sobre todo en los pueblos, vos tenés que aceptarle en cada casa que visitás o cada paisano que visitás, le tenés que aceptar el vino, porque es como una mala... yo no tendría problema con eso. A mí, si es vino, está todo bien. Una mala respuesta, no aceptar el vino que te están ofreciendo, que bueno, sí, es a mí parte ya me explicaron que cuando vaya a Italia, que no le ponga queso al bongoli y que tome el vino. Ahí está, te explicaron bien y vamos bien por ese camino, vamos bien. Incluso muchas de las cepas señeras en Uruguay, como la Nebbiolo, esas son italianas, claramente. Claro, mirá, y la uva, por ejemplo, con los paisanos de mi padre hacíamos con la uva chinche, que la vieja uva chinche. Era la uva... Que la que hacía las parras domésticas. Doméstica, que habías traído, que traían de Italia, en la valija, se traía un esqueje, sí. Para injertar a las vides de acá. Y bueno, y con eso, que era la más económica y la más pobre, hoy estamos haciendo los vinos como el Tanat. Sí, claro, lo que pasa es que ahí está más asociado con un nombre vasco, ¿no? Con Pascual Larriague. Bueno, pero es esa uva chinche, bien dulce, redondita, bien oscura, que era la que se estaba utilizando para hacer ese vino. Y con un sabor muy peculiar, como uva de mesa también, ¿no? Claro. Algunos mantienen eso y mantienen hacer las salsas, todavía tener, digamos, la conserva, hacer con el tomate conserva y guardarlo. Nosotros en casa hacíamos cientos de botellas y lo teníamos para todos los domingos y para hacer Yo llegué a ver gente haciendo los tomates secos al sol o el extracto de tomate. Ahí está. Es una actividad linda que se desarrolla y eso genera también amigos y genera familia unida. Son culturas que creo que hay que fomentarlas y bueno, algunas se han ido perdiendo con el tiempo porque es más fácil el supermercado y comprar en cualquier momento, pero no tienen el mismo sabor y no tienen la misma... No, claro que no. Sobre todo afectivamente te quedan marcados de una manera muy fuerte y muy linda, ¿no? Daría para una serie de programas entero hablar de la diversidad gastronómica que tiene Italia, ¿no? Por supuesto. O sea, que cada zona tiene su no solamente su propia pasta y su forma, sino que además su ortodoxia de cómo debe hacerse. Exacto, y de qué manera y cómo se amasa, por ejemplo, para todo lo que es la pasta, cómo se amasa, cómo no se amasa, dónde se deja, cómo se orea. Y vos lo ves, hoy recorres los pueblos de Italia y están a veces en la calle
las señoras amasando y haciendo la propia pasta y te atienden en los lugares donde vas. De repente es una familia nomás en una cantina que te atiende y está en plena Roma, pero es la familia que es un padre, una madre, unos hijos y que tienen el gusto de atender. Hay una cultura también, y Italia está muy relacionada, lo mismo que toda Europa, con la guerra, después de la guerra, con el tema del alimento como una forma de bendición, ¿no? Respetar mucho eso del alimento, eso, no dejes comida, no dejes, que puede parecer algo... Más vale que haga mal y no que sobre. Sí, pero que está marcado por un respeto, una época por un respeto a ese tema de tener el alimento, ¿no? Mis antepasados vinieron de Polonia, pero expulsados por el hambre, no por la guerra. Así que en la cultura de los inmigrantes el tema del hambre era... Está muy marcado, entonces hay un disfrute distinto, porque se supo pasar familiarmente por esa situación de falta de alimento, a luego, después, bueno, no solamente tenerlo, sino que disfrutarlo del punto de cómo se elabora, cómo se participa y cómo también se comparte en una mesa con amigos y con familia, ¿no? Entonces, eso está muy presente en la cultura italiana y bueno, se nota porque muchos de nosotros aunque somos gorditos. Si uno va a Roma, el estado físico y la elegancia de la gente es impresionante. Bueno, sí, es muy elegante, sobre todo la mujer italiana es una mujer muy elegante también, pero bueno, el hombre es coqueto y lo ves hasta en los jugadores de fútbol, viste que cuando van los jugadores de fútbol de acá de Uruguay, después se nota si fueron a Italia, vienen con determinados trajes, vienen con determinados zapatos, les gusta. El italiano, digamos, disfruta de ese tipo de situación y le gusta en el diseño que hoy estábamos hablando, pero también en la moda. Milán es una referencia a nivel mundial. No, pero que si uno piensa a nivel mundial, marcas de diseñadores de trajes de hombre, son todos italianos. Sí. Empezando por Armani. Claro. Claro. Eso está pendiente y tiene también toda una influencia que bueno, que Latinoamérica, por ejemplo, nosotros lo vivimos directamente también y disfrutamos. Antes se decía, bueno, tener un traje italiano, ahora se puede acceder de una manera un poco más... O las telas para hacer los trajes. Las telas también, hay un diseño muy especial, hasta inclusive en los colores, hasta en los colores que te das cuenta que si eso es italiano o no. Así que se disfruta y lo vivís cuando vas allá, pero también a nivel internacional está presente, ¿no? Italia en la moda tiene una fuerte impronta tanto en hombres como en mujeres. Claro, y aparte Italia es el único país que tiene una Mónica Bellucci, ya con eso. Por supuesto, la belleza de la mujer italiana está, y sobre todo el carácter de la mujer italiana, que no solamente por su belleza, sino por su esfuerzo, por trabajo, por estar a cargo, eso también de la guerra que hablábamos hoy, haber quedado con la familia, a llevarlo adelante sola, porque los hombres estaban en la guerra y la mujer tenía que hacerse cargo de toda la familia, ¿no? Entonces esa impronta también de la madre, de la mamma italiana, que es mucho... La mamma italiana es un personaje. Bueno, ahora se va a reestrenar Esperando la carroza, digo, en Argentina, eso no es Argentina, pero en Argentina quedó muy impuesta la idea esa, ¿no? Sí. Y en Nueva York también. Claro. Bueno, Esperando la carroza que hizo China Zorrilla, que este año va a ser dedicado el Día del Patrimonio a China Zorrilla. Sí. A China Zorrilla. Así que, Aldo, se nos fue el programa volando. Bueno, te agradezco enormemente. Gracias por conversar de estas cosas que nos llegan al alma del punto de vista de lo que es el desarrollo de la cultura italiana, y te agradezco muchísimo por este tiempo. Nos vestimos a la nada con el arquitecto Aldo Lamorte. Arrivederci. Arrivederci.